Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video te voy a enseñar cómo podemos transformar un baño pequeño y eso lo haremos en tan solo un día. Aunque para ti solo serán minutos. Después de la intro, comenzamos. Yo diría que esta es la parte más sencilla que hice en la transformación de este pequeño baño. Ahora, eso sí, lo hice con sumo cuidado, ya que solamente tenía un día para hacer esta transformación y no quería dañar algo que después tuviera que repararlo. Así que ese es un punto a tener en cuenta. Mientras yo seguía desarmando todo lo que tenía que sacar de este baño, mi esposa decidió ayudarme con la pintura. Y yo, por supuesto, que no me negué. Toda esta tubería a la hora de instalarse se instala con la mano para no dañar el pavón que tiene cada tubo, ¿ves? Pero como ya este no lo voy a estar necesitando, pues por eso usé las pinzas, porque en realidad no me interesaba si se dañaba o no. La ducha que compré trae todas sus partes, excepto el tubo que te estoy mostrando ahora, que ese lo tuve que comprar por separado, y qué bueno que lo encontré del mismo color. Utilizando cinta de teflón en cada rosca vamos a evitar cualquier fuga de agua. Recuerda que te dije que toda esta tubería la vamos a instalar con la mano. Eso va a ser más que suficiente. Si tuviéramos que necesitar las pinzas, por favor trata de cubrir el tubo para no dañar el pavón o la pintura de cada tubo. Como en este caso que sí me tocó usar las pinzas. ¿Y esto? ¿Qué es esto, pa? ¡Ay, qué grande! Me acabo de complicar ahora mismo. Esto no sirve aquí. Ahora sí. Ahora sí sirve. Si todavía te estás preguntando cómo resolví este problema, fácil. Instalé una nueva taza. Seguramente tienes otra duda. ¿Por qué no veo la instalación de la taza en este video? La respuesta es simple. Ya tengo un video en mi canal donde te muestro el paso a paso de cómo hacer una instalación a una taza igual que esta. Te voy a dejar una tarjetita aquí al ladito para que lo puedas ver después que termines este video. Ahora continuemos con el video, pero primero, regálame un like. Este tipo de bidet que estoy instalando trae todas sus piezas, incluyendo esta pieza que estoy montando ahora, que se monta igual con la mano. Pero esta pieza es súper importante porque es la que une el agua que viene a la taza hacia el agua que va al bidet. Si te está gustando el video, no te olvides regalarme un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te cuento algo, ven, es gratis. Ahora sí, continuamos con el video. Utilizando apenas 4 tornillos logré instalar el gabinete. Ahora eso sí, chequeé que quedara todo a nivel y justo al centro de esa pared. Para instalar el nuevo lavamanos tomé bien las medidas por donde va a entrar la tubería por atrás y luego lo corté con la herramienta orbital. Si tomas bien las medidas a la hora de hacer los cortes, el resultado será este.
Con la pistola de caulking aplico una junta que me va a ayudar a sostener mi lavamanos. Las llaves y la plomería se venden por separado. En nuestro caso, cogimos la llave del mismo color que la que instalamos en la ducha, para que todo hiciera juego. Después que termino de instalar todo, compruebo que todo funcione bien y que no haya fugas de agua. Con el tubo de la cortina tuve que ajustarlos a la medida de nuestro baño, ya que el tubo que compramos era un poco más grande, pero con la ayuda del grinder todo se solucionó. Después instalé los soportes del tubo de la cortina, que apenas traen 2 tornillos cada uno. En el momento de instalar los soportes, asegúrate de coger la altura de la cortina, para que todo te quede bien. Asegúrate de apretar bien todos los tornillos para que nunca sufras un accidente porque se te caiga el tubo. Después instalé para colgar el papel sanitario y las toallas también. Me aseguré de tomar todas las medidas y que todo me quedara a nivel. También corté e instalé todas las molduras del piso. Fueron pocas porque el baño era pequeño. Utilicé la pistola de clavo para instalar todas las molduras. Ahora era el momento de sacar la vieja lámpara. No lo había hecho antes porque necesitaba un poco más de luz para seguir trabajando ahí en el baño. Dos horas después de aplicar la pintura, entonces ahora sí era el momento de instalar la nueva lámpara. La verdad que era tan sencilla de instalar que ni siquiera tuve que mirar el manual de instalación.
Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. También te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.